Reporte 100. Para entender lo que está pasando en Cuba, le agradezco mucho que esta mañana esté con nosotros la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas, a quien le agradezco que esté con nosotros. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias de estar con ustedes. Muchas gracias. Vanessa, ¿qué está pasando en Cuba? Sí, mira, Juan Carlos, la situación en Cuba es algo que tarde o temprano iba a pasar y que la pandemia recrudeció, y lo podríamos dividir en tres puntos muy importantes, que es la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis de libertades. Como tú lo mencionabas, este es un hecho inédito, el que los cubanos salgan a manifestarse, y nuestro auditorio tiene que entender que viven en una situación donde están prohibidas estas manifestaciones, donde se reprime ser opositor al régimen, y que en algún momento, con el llamado maleconazo en 1994, habían intentado salir, pero la represión en la comunicación, en la información y policíaca, pues apagó este intento que hoy no está ocurriendo. Hoy hay una mayor apertura y acceso a las redes sociales, y por eso es que el domingo nos enteramos de lo que pasó, y también pues se sumaron muchos más cubanos a esta protesta, que tiene pues su origen en la falta de libertad, en una olla express que se ha ido formando de las represiones del gobierno desde pues el inicio de esta etapa revolucionaria con Fidel Castro después de 1959, la crisis económica, que ya es insostenible, que ahí finalmente también es verdad, la comunidad internacional pues ya ha pedido a través de Naciones Unidas que se termine este bloqueo que se le ha hecho a Cuba, que ha recrudecido a Estados Unidos en los 90 y con la administración Trump, un bloqueo comercial, económico y financiero que ha asfixiado prácticamente al sistema cubano, aunque sigue teniendo las ayudas de Cuba, y que bueno, se ha manifestado ya en la falta de alimentos, de medicinas y de pues muchas cuestiones básicas, que es lo que está incentivando y enardeciendo a la gente. Y por otro lado, pues como mencionabas tú en la introducción, la situación de la pandemia, están en la tercera ola, sienten que hay un manejo ineficiente, y pues no solamente de la falta de vacunas, sino también de medicinas básicas, aspirinas, etcétera, que no hay en los hospitales y que incentivaron este movimiento. Sí, ahora Ana Vanessa, ¿cómo saber si lo que se informa está pegado a la realidad? Y es que hoy el presidente López Obrador sugiere que se está exagerando y se le está sobredimensionando lo que está pasando en Cuba. De hecho, hasta la organización Artículo 19 ofreció una disculpa porque publicó una fotografía de una protesta de Egipto atribuyéndola a Cuba, y donde se veía una enorme cantidad de personas que aparentemente no corresponde con la cantidad de personas que salió a las calles. ¿Cómo saber si lo que se dice es verdad? Bueno, Juan Carlos, creo que hoy en día las redes sociales, sin duda, Twitter, Facebook, se ha convertido en un termómetro social muy importante. Evidentemente tenemos las fake news, pero bueno, el rumor, el chisme, el pasillo y las noticias falsas han existido siempre también en los medios tradicionales. La ventaja que hoy tenemos es que podemos ver escenas en Facebook en vivo de estas protestas, que hay intervención de algunos organismos como Amnistía Internacional, ¿no?, que están ahí muy presentes, y que pues los ciudadanos, sobre todo a través del hashtag SosCuba, SosMatanza, etcétera, pues nos han mostrado escenas pues esperanzadoras, ¿no?, dramáticas en el sentido de lo que se está pidiendo, pero esperanzadoras de que haya una mayor apertura, de que se está terminando el miedo de los cubanos, y que muy a la par de lo que ocurrió con la primavera árabe, las redes sociales nos están permitiendo ver lo que ocurre, no el discurso oficialista que siempre se ha hecho, unitario, centralizado, en la Oficina de Prensa Internacional de Cuba, sino a través de los mismos ciudadanos que lo están viviendo y que lo expresan. Entonces, bueno, pues tenemos justamente hacer lo que estamos en este momento
haciendo un análisis objetivo entre la gente, ¿no?, y las noticias de los organismos internacionales. Sí, dice el presidente que acabe el bloqueo. ¿Qué tanto el bloqueo económico de los Estados Unidos ha tornado esta situación más grave en Cuba? Sí, mira, es una situación ya urgente terminar con este bloqueo, porque evidentemente el régimen está desgastado. Hay un muy mal manejo del régimen cubano, incluso hizo una serie de reformas el presidente Miguel Díaz-Canel que subieron los salarios, pero incrementaron mucho más el precio de las cosas, crearon un monedero electrónico donde se aceptaban monedas de otros lados para ir a comprar, y hay una gran falta de divisas que sí está incentivada por este bloqueo económico, que incluso fue votado nuevamente para ya quitarlo, y solamente tuvo 2 votos en contra, el de Israel y el de Estados Unidos, y algunas abstenciones incluso de países latinoamericanos de derecha, como lo fue el de Brasil y el de Colombia. Pero sí, la falta de divisas y la falta de medicamentos en gran parte tiene que ver con este bloqueo que está afectando directamente a la población cubana, y un mal manejo, ¿no? O sea, no podemos decir que solamente es el bloqueo, sino un mal manejo de Cuba, la ayuda insuficiente de sus aliados tradicionales como los rusos, y bueno, pues por otro lado, la parte que ha agudizado la pandemia a nivel internacional de los estragos económicos. Sí, luego, ¿qué podemos esperar del gobierno de Cuba? Esto se puede tornar violento porque dice el presidente Miguel Díaz-Canel, está convocando a los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución en todos los lugares, y advierte: no vamos a entregar la soberanía ni la independencia de esta nación, tienen que pasar por encima de nuestro cadáver si quieren tumbar la revolución. ¿Se puede esto hacer violento, Ana Vanessa? Sí, desde luego, incluso ya hay una serie de reportes, Juan Carlos, de justamente Amnistía Internacional, donde nos hablan de represiones, detenciones arbitrarias y una fuerte presencia militar en las calles. Seguramente esto va a incentivar más violencia, va a exacerbar los ánimos, y podremos ver que si estos levantamientos sociales siguen, se va a recrudizar el uso del aparato policial y el aparato militar cubano. Es muy grave las llamadas del presidente Canel para que haya un enfrentamiento entre la misma población. O sea, finalmente lo que está exacerbando pues es una especie de guerra civil, ¿no?, entre los oficialistas y la oposición, más allá de ofrecer una postura mucho más abierta a la democracia y a la apertura gradual de la isla. Entonces, es una difícil resolución por la vía de la negociación, casi imposible, lo podría yo decir, y sí creo que se tornará mucho más represiva la situación en contra de estos manifestantes. Muchas gracias, Ana Vanessa Cárdenas, por participar esta mañana con nosotros y ofrecernos el análisis de lo que está ocurriendo en Cuba. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo para ti y todo tu auditorio. Igualmente, Ana Vanessa Cárdenas es internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Anáhuac, también trabaja en el TEC de Monterrey. Reporte 100.